Si pueden encender los videos, les voy a agradecer. Recordamos, veníamos hablando de los elementos los comunes a todos los contratos de crédito que permiten la circulación entre las unidades económicas superavitarias y deficitarias, tanto que fueran canalizadas a través del mercado financiero como del mercado de capitales, y habíamos visto que estas relaciones jurídicas se componen de dos elementos, una prestación y una contraprestación, una prestación presente y una prestación futura, que implica la promesa de restitución de aquello que se recibió, que llamamos capital en sentido financiero, y una renta. Nos habíamos detenido en la última clase en el análisis de los mecanismos que inciden en la determinación de la cuantía de las tasas de interés en un mercado y en un momento determinado. Puse énfasis en esta cuestión porque si uno lee los fallos desde bien a comienzos del siglo XX hasta prácticamente la reforma del Código Civil, tal vez con la reforma del Código Civil podemos empezar a ver un ligero cambio en esa tendencia, pero la jurisprudencia mayoritaria se había orientado hacia la consideración del mecanismo o de las cuantías de las tasas de interés como un mecanismo que dependía enteramente de la voluntad o de la decisión del prestamista, y fundamentalmente le atribuía ese papel de determinación de los valores al sistema financiero. El análisis con el que habíamos terminado la clase pasada tenía por objeto mostrar que eso no es así, y habíamos visto la confluencia de los factores que inciden en la determinación de las tasas, y para corroborar habíamos visto que había un primer componente de los costos que está dado por las tasas pasivas, que a su vez tasas pasivas se fijan como consecuencia de en el marco más bien de un contexto que está determinado por otras alternativas de inversión, como además de la incidencia de la inflación, la cotización del dólar, etc. Luego habíamos visto otros componentes como la prima de riesgo, los gastos de funcionamiento y la rentabilidad de los accionistas. Habíamos terminado con ese gráfico que lo vamos a volver a comentar. Para lo cual vamos a empezar a compartir la pantalla.
a la mañana la computadora pareciera que necesita entrar en calentamiento porque demora en responder. Debe estar enojada porque la selección jugó mal. Tal vez por eso. Bueno. Bueno, ahora me parece que el compartir pantalla está pausado. No sé por qué. Vamos a volver a... Ahí está. No. ¿Ustedes ven el cuadro? No, no se ve. No me explico por qué está pausado. Sí. Está peor que lo que pensaba. No sé qué. Ya. No entiendo cuál es el problema. Disculpen que... Bueno, ahí parece que ahora sí pueden ver, ¿no es cierto? Bien, Y ahora sí se ve. Sí, Ahora sí, ahora doctor. se ve. gracias. Bueno, el propósito del cuadro era ver la correlación de las curvas, cómo las variables convergen aproximadamente en el mismo tiempo. En el eje de abajo tenemos el eje del tiempo, que va entre enero del 98 a junio del 2009. En el eje vertical sobre la izquierda tenemos en porcentajes la tasa de interés, y sobre el margen derecho los puntos básicos del índice ENVI, lo que se llama habitualmente riesgo país. Cuando los valores de riesgo país se incrementan, que es este campo grisado, las tasas de interés más o menos van siguiendo las mismas variables. Hay una excepción a partir de octubre más o menos de 2002, que las tasas de interés empiezan a bajar y se mantiene este campo grisado elevado. Bueno, esto corresponde al periodo en que
mercado financiero, en que el Estado deja de financiarse, entonces se desenganchan, ya no busca, no busca más bien, o no le otorgan financiación en los mercados de capitales internacionales, y las tasas de interés dejan de tener como referencia el riesgo país. Hasta junio de 2005, en que se produce el primer canje de deuda. O sea, los títulos de deuda que no habían sido pagados, que estaban en default, el Estado argentino ofreció un canje, emitió nuevos títulos en reemplazo de los anteriores, y ahí se vuelve a reenganchar la correlación entre tasas y riesgo país, por ejemplo. Esta tasa celeste, o sea, la tasa activa, el promedio en rojo, es la que marca más o menos el valor mínimo de los intereses en el mercado financiero. La línea celeste es una tasa que publica el Banco de la Nación Argentina como referencia para las operaciones, como tasa de interés para aplicar en las operaciones en las que, como consecuencia de un incumplimiento, hubo una demanda, y los jueces ordenan que la deuda se calcule con los intereses que publica el Banco de la Nación. Entonces, esta es una tasa que no refleja los valores del mercado. Fíjense que desde septiembre de 2003 hasta junio de 2009 la tasa no cambió, es una línea horizontal pareja, un poquito por debajo del 20%, que en realidad no constituye una referencia de valores de mercado. Y por acá la línea amarilla es la que en algunos momentos se pierde, es la tasa pasiva. Bien. Con relación a los intereses, hagamos un breve repaso de las denominaciones que se utilizan para referirse a los intereses. Se habla de intereses compensatorios, que son aquellos que retribuyen el uso del capital. Durante el periodo en que se acuerda la disponibilidad del capital en un préstamo, o sea, desde el día de la entrega del dinero hasta el día del vencimiento de la obligación, los intereses que se aplican se denominan compensatorios, en tanto que constituyen la retribución del uso del capital. Se llaman moratorios aquellos que reparan el incumplimiento, o sea que a partir del día del vencimiento de la obligación, cuando la obligación no fue cumplida, se devengan sobre el capital prestado intereses moratorios que tienen por objeto reparar el cumplimiento. Y también para este mismo periodo se utiliza otra denominación, la de punitorios, cuando por alguna razón, o bien porque en el contrato que da origen a la obligación o por alguna disposición legal, se aplican intereses de cuantía superior a los intereses corrientes. Normalmente los moratorios se determinan sobre la base del mismo interés que había sido pactado, a menos que el contrato estableciera otra cosa. Cuando establece una tasa mayor, se habla de que esa es una tasa de punitorios, porque funcionan como una presión al deudor
a regularizar el cumplimiento de su obligación. Estas tres categorías corresponden a un criterio clasificatorio en función de la funcionalidad económica. Desde el punto de vista de la causa fuente de la obligación, de dónde surge la determinación de los intereses, se los clasifica en legales, convencionales o judiciales. Los intereses en este cuadro tenemos dos entradas. En las líneas horizontales tenemos los intereses según la función económica. En la primera columna vertical tenemos las tres posibilidades de causa determinante de la cuantía de los intereses, legales, convencionales y judiciales, para cada una de las tres categorías, y la segunda y tercera columna vertical, la fuente de regulación. Entonces, tenemos que intereses legales compensatorios no están legislados en el Código Civil y Comercial. Los compensatorios convencionales los encontramos en el artículo 767 del Código Civil y Comercial. Recordemos el texto. Un segundo, por favor. Disculpen la demora porque no lo tenía abierto. No. Aquí estamos en el código. Intereses compensatorios, dice el texto legal, la obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y acreedor. Acá tenemos la fuente convencional, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Volvemos al cuadro. O sea que no hay intereses compensatorios legales si las partes no los pactaron. Sí pueden pactarlos, y en caso de ausencia de
otra fuente de determinación de los intereses, los jueces pueden pactarlos. Luego tenemos los intereses moratorios, que sí pueden ser pactados, sí existe una determinación de la ley, pero también pueden ser pactados, y según el texto del nuevo artículo 768, en ausencia de otras fuentes, se aplican los que fije el Banco Central. Vamos a ver el artículo 768. Dice, intereses moratorios. A partir de su mora, o sea que acá volvemos en el eje del tiempo, tenemos desde el inicio de la relación jurídica, desde la entrega del dinero hasta el vencimiento, corren los intereses compensatorios. Y a partir del vencimiento imputable, se produce la mora del deudor y empiezan a correr estos otros intereses que se denominan moratorios. En cuanto a la determinación de la tasa, tenemos en primer lugar los que acuerden las partes, o sea, pueden tener una fuente convencional. En segundo lugar, por lo que puedan disponer leyes especiales. El Código Civil no establece ninguna tasa especial para los intereses moratorios, pero en determinadas relaciones jurídicas las leyes pueden establecerlo. Y si las partes no lo acordaron y no hay ninguna tasa legal, en subsidio las tasas, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. El Banco Central, dentro de sus estadísticas, de las estadísticas que publica promedios de tasas, que ahora vamos a ver, vamos a aclarar algo en un momento con relación a ese tema. Y finalmente tenemos los intereses punitorios, regulados por, que pueden tener como fuente o bien la ley, que no hay ninguna previsión en ese sentido respecto de intereses legales, punitorios legales, pueden establecerse convencionalmente, en ese caso también se los denomina cláusula penal, están regulados en los artículos 769 y 790, y en determinadas circunstancias los jueces pueden establecer lo que se llama sanciones conminatorias, también conocidas como astreintes, cuando establece una carga particular progresiva para que el deudor regularice su situación. Entonces vamos a la lectura de los artículos. El 769 dice: los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. Bueno, y es interesante este artículo 771 en cuanto a un problema muy extendido en la consideración de la doctrina de los jueces, que son las facultades judiciales para revisar los intereses que hubieran pactado las partes. Los jueces, dice el artículo 771, pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Sobre esto, el texto legal introduce una morigeración respecto del principio de la corriente mayoritaria que había existido en la jurisprudencia,
que consideraba, por eso fue les propuse el análisis de ese cuadro que mide la evolución de las tasas de interés y que pone de manifiesto que, que los valores que en cada momento del tiempo alcanza la tasa de interés son el resultado de una conjunción de variables, que no hay una determinación única de, esa, causa, de esos valores, y que por lo tanto tampoco se puede hablar de lo que algunos consideran un valor objetivo del dinero. El dinero no tiene un precio independiente de lo que resulta de un contexto macroeconómico. Ya vimos cómo inciden la problemática de la inflación, lo cual a su vez está relacionado con la cantidad de dinero en circulación en una economía, lo cual a su vez también está íntimamente relacionado con los niveles de gasto público que el Estado no alcanza a financiar con impuestos, lo que se llaman recursos genuinos de la financiación. Bueno, todos esos factores inciden, decíamos, en la determinación del costo del dinero. Por lo tanto, el parámetro que deben usar los jueces para evaluar si las tasas de interés que en una determinada relación jurídica hubiera sido pactada y se sospechara que es excesiva, es el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Las distintas plazas financieras reflejan distintos costos del dinero, no siempre la tasa de interés promedio en una plaza es similar a la de otra o igual. Entonces, este artículo 771 ha venido a establecer una morigeración respecto de la jurisprudencia predominante que asumía parámetros caprichosos, porque en definitiva los jueces no daban cuenta de por qué estimaban que una tasa de interés era excesiva. El fundamento que solían utilizar era que era contraria a la moral y las buenas costumbres, pero de dónde surgía ese punto de comparación, las sentencias no lo explicitaban. A partir de la vigencia de este artículo se está produciendo una modificación de este punto de vista. Bueno. Acá tenemos planteado este problema de los límites de la jurisprudencia para la fijación de los intereses compensatorios y la facultad de los jueces de determinar los moratorios cuando no hubiera habido una tasa pactada. Otro tema que hay que tener en cuenta con relación a la problemática de las tasas de interés es que cuando los jueces hacen referencia a las tasas que cobran los bancos, no siempre se ponen de acuerdo sobre cuáles tasas o cuál de las tasas que aplican los bancos es la que corresponde aplicar en un juicio en particular donde el acreedor quiere cobrar el dinero que no le fue pagado.
Y en algunos casos, uno de los puntos que resulta necesario determinar es si se refieren a la tasa activa, o sea, la tasa que pagan los bancos, o la tasa que cobran los bancos. La que pagan los bancos es la tasa pasiva y la que cobran es la tasa activa. Pero luego hay otra variante que considerar, respecto de la cual hay que estar atento cuando se quiere ir a buscar esta referencia que hacen las sentencias a las tasas que aplican los bancos, porque los bancos realizan distintos tipos de operaciones. En las operaciones de préstamo, la tasa de interés se calcula tomando como base el capital. En cambio, hay otro tipo de operaciones, que es lo que se llama la tasa de descuento. Ahora, a continuación, vamos a empezar a ver los contratos bancarios, que están regulados en el Código Civil y Comercial, y vamos a ver que hay un contrato que se llama contrato de descuento, que, adelantando lo que vamos a decir más adelante, podemos resumirlo en estas palabras. El contrato de descuento es aquel en que un banco le anticipa al titular de un crédito contra un tercero. Supongamos que un comerciante vendió una mercadería a plazo y el deudor documentó esa deuda correspondiente al precio de la mercadería en un pagaré. Y se pactó en ese pagaré una tasa de interés X. El banco, si le va a anticipar ese crédito que va a cobrar el comerciante luego de transcurrir una cierta cantidad de días, el banco le puede adelantar esos fondos a cambio de que el cliente, el comerciante, le ceda ese pagaré, pero la cantidad de dinero que le va a adelantar va a resultar de descontar los intereses que corran desde el día del anticipo de los fondos hasta el día del vencimiento en que el banco pueda cobrarle al deudor del comerciante. En este caso, la tasa de interés, el porcentaje, más bien, el porcentaje que se utiliza para calcular la cantidad de intereses que se van a descontar, se calcula sobre la suma final. Por lo tanto, el porcentaje varía. Para que sea equivalente, el porcentaje varía según se tome como referencia el capital o la suma final del capital más los intereses, que es lo que se tiene por delante y conocido en la operación de descuento. Entonces, otro de los errores que en los que suelen incurrir las sentencias o las indeterminaciones en que suelen incurrir las sentencias tiene que ver con que a veces se toma como punto de comparación con los intereses bancarios la tasa de descuento y no lo que corresponde, que es la tasa de interés, porque a la hora de calcular la indemnización por el daño moratorio, en el momento de la sentencia no se sabe cuánto tiempo va a transcurrir hasta que el deudor pague. La tasa de descuento se puede aplicar en una operación donde ya se sabe cuántos días faltan hasta el día del vencimiento. Entonces sí se puede tomar como referencia el capital más los intereses, pero esta operación no tiene ningún correlato, ninguna analogía
con la operación de indemnizar el perjuicio moratorio. El otro punto de dificultad para la determinación de cuáles son las tasas aplicables según las distintas formas de operaciones que realizan los bancos, es el problema de la tasa de interés simple o la tasa de interés capitalizada. En principio, la tasa, la capitalización de intereses, que es la operación a la que se le llama anatocismo, en principio está prohibida por el Código Civil, porque acá el legislador hereda o pone de manifiesto un viejo prejuicio que vimos cuando hicimos el repaso de la tasa de interés respecto de la legitimidad de los intereses. No obstante, hay una contradicción en esto, porque las tasas corrientes que cobran los bancos tienen en cuenta el plazo, o más bien, se fijan según el plazo que corresponda a la disponibilidad del dinero por parte del cliente, del tomador del préstamo. En razón de esto, o más bien, ¿por qué se da esta circunstancia? Porque los bancos hacen el siguiente razonamiento. Si yo presto el dinero en una operación a 30 días, al día 30 viene el deudor, me paga los intereses y puedo volver a prestar no solo el capital, me paga el capital y me paga los intereses, pero yo no solo puedo volver a prestar el capital, sino que ahora puedo volver a prestar también los intereses. Ahora, si el deudor me pide prestado ese dinero por 60 días, la tasa de interés que yo le tengo que cobrar para compensar o igualar la rentabilidad que yo hubiera obtenido en una operación a 30 días, tiene que sumar los intereses que hubiera cobrado en la operación a 30 días, que los hubiera vuelto a prestar. Entonces, las tasas de interés no tienen un valor nominal uniforme, sino que cambia según el plazo de la operación. Con lo cual, prohibir la capitalización de intereses es algo medio carente de sentido, porque los intereses se capitalizan en el cálculo de las tasas ordinarias. La tasa a 60 días implica un valor que supone haber capitalizado los intereses. Bueno, a partir de todas estas dificultades en la determinación de cuáles son las tasas de interés que cobran los bancos, si corresponde aplicar la activa o la pasiva, si la tasa de descuento o la tasa de interés, y se debe considerar la capitalización del interés o no, la jurisprudencia más o menos se ha orientado a establecer, según los tribunales, criterios que se han venido manteniendo. En la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, el fuero comercial aplica la tasa de interés activa y tradicionalmente aplicaba la tasa capitalizada, aunque a partir de un fallo de la Corte de hace ya unos cuantos años, la capitalización de intereses está acotada a que no supere
un cierto parámetro. Esto es un tema complejo, nos llevaría demasiado tiempo desarrollarlo. Y en los tribunales civiles de la capital federal, más la mayoría de los tribunales del interior, el criterio que suele aplicarse es el de la tasa pasiva sin capitalizar. Bueno, acá tenemos lo que adelantamos hace un momento acerca de los criterios jurisprudenciales para evaluar las tasas pactadas por las partes. Antes de la reforma se consideraba la existencia de un límite objetivo, fundado en el artículo 953 del viejo Código Civil, que habla del que el objeto de los actos jurídicos no puede ser contrario a la moral ni a las buenas costumbres, y consideraba que cada juez establecía, según parámetros no explicitados, cuál era ese límite, pero cada tribunal fijaba uno distinto. Hubo algunos fallos aislados que consideraban que la posibilidad, la facultad de los jueces de reducir los intereses no operaba en casos en que los intereses pactados por las partes hubieran superado un determinado valor, sino que estaba en relación a la consideración de factores subjetivos de los contratantes. Este problema implicaba retrotraerse a lo que se llamaba la lesión enorme, que era una institución que estaba, la contenía el Código Civil francés, que establecía que cuando en la compraventa se hubiera superado respecto del precio una determinada proporción del precio corriente, era facultad de los jueces reducir el precio a la proporción reducir el exceso sobre el precio corriente. A eso se le llamaba lesión enorme o lesión objetiva. La reforma que introdujo en el año 1967 la ley 17.811 respecto del Código Civil de Blessarfield, había introducido la figura de la lesión subjetiva, o sea que solamente se podían modificar los parámetros establecidos por las partes en los contratos cuando la necesidad, ligereza o inexperiencia de una de las partes hubiera sido la razón por la cual se hubieran apartado de los parámetros corrientes del mercado. En virtud de esto, algunos jueces entendieron que las facultades de modificación de las tasas de interés solamente podía operar en los casos en que se verificaran estos criterios subjetivos. Este criterio fue muy minoritario. La reforma del Código Civil, la reforma se orienta hacia el criterio objetivo de establecer un parámetro cuantitativo. La institución de la lesión subjetiva continúa regulada en el nuevo código, pero el código el codificador entendió que para esta problemática de los intereses correspondía un criterio específico, que es el que leímos, que está contenido en el artículo 771, que si bien se orienta por un criterio objetivo en el sentido de cuantitativo y desprendido de la existencia o no de factores subjetivos en los contratantes, necesidad, ligereza o inexperiencia, el parámetro cuantitativo ya no depende
de la voluntad del juez y el criterio discrecional del juez, sino del costo medio del mercado. Bueno, con esto, Profe, yo tengo una duda. sí, lo escucho. ¿Cómo se sabe el costo medio del mercado? Dependiendo de la devaluación del dinero. No, 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 no no, entendí eso. no, esto es una cuestión estadística. El banco A cobra el 10%, el banco B el 12%, el C el 9%. Entonces se hace un promedio. Eso es, el Banco Central publica estadísticas fundamentalmente referidas a las tasas pasivas. No hay estadísticas publicadas por el Banco Central que midan las tasas activas. Y ahí acabamos de leer, volvemos para recordarlo, que respecto de los intereses moratorios, la tasa se determina si no hubiera acuerdo de partes o no hubiera ley especial por las que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. El Banco Central publica esos valores. ¿Cuáles son las tasas pasivas que pagan los bancos? Eso es perfectamente determinable. Es un poco más complejo determinar las tasas que cobran, pero hay parámetros. Es un tema estadístico, el costo medio del mercado. Claro, me había quedado la duda cuando leímos el costo medio del dinero o algo así por el estilo, en un artículo, no sé cuál era. Creo que era cuando el juez morigeraba la tasa o algo así por el estilo, Sí, sí, el sí. monto. Sí, sí, eso es así. El parámetro que se toma hoy, que debe tomarse hoy día, es ese, el costo medio del mercado. Lo que hacían los jueces antes era establecerlo porque sí. Hoy me parece que el valor límite es el 30%. Al año siguiente, habida cuenta de la inflación, era necesario establecer otro valor porque, de lo contrario, el acreedor perdía, porque el dinero que se le pagaba era un dinero de menor valor adquisitivo. Entonces eso se compensaba con una tasa más alta, pero esas determinaciones no tenían una explicitación en las sentencias. Y todavía hay fallos que siguen usando ese criterio. Bueno, ¿hay alguna otra duda con relación a este tema? Doctor, Sí, dígame. tasas pasivas y tasas activas, o sea, las activas son las que el banco paga y las No, pasivas al son las revés. que... Activas son las que el banco cobra. Cobra. El que le cobra, o sea, es la que pagan los deudores de los préstamos. Y la pasiva es la que cobran los depositantes en un plazo fijo, por ejemplo. Bien. Después usted, cuando habló de los intereses, fundamentalmente los moratorios, está el Banco Central. Eso significaría que es, al respecto de lo que usted habló, que según el código, los jueces son los que aplican la tasa de interés cuando hay algún problema, cuando no es claro, cuando es No, excesivo. cuando no se pactó, usted va a ejecutar un pagaré. El pagaré no establece la tasa de interés, entonces en la sentencia el juez manda a pagar el capital contenido en el pagaré más los intereses correspondientes a la fecha del
la exigibilidad de la deuda. Ahí si el pagaré no estableció la tasa de interés, ahí el juez es que tiene que fijarla. Y si no hay ninguna, en virtud de la relación jurídica, no hay ninguna ley que te determine cuál es la tasa de interés, los jueces aplicarán la que establece el Banco Central en virtud de el texto del artículo que acabamos de leer. Habla de las reglamentaciones del Banco Central, como si el Banco Central pareciera que le está delegando al Banco Central la facultad de fijar esos intereses. Bien. En la práctica, el Banco Central no usa esas facultades, sino lo que publica es una estadística. Las tasas de interés de los plazos fijos o de la caja de ahorro, hoy es tanto. Entonces, los jueces aplican esa tasa a la hora de determinar cómo se va a actualizar cómo se va a determinar el interés de la deuda. Bueno, y por último, doctor, ¿hay algún criterio especial en cuanto a los bancos nacionales y los bancos extranjeros, doctor? O sea, el Banco Central utiliza en cuanto a intereses o depósitos o préstamos a los bancos nacionales y a los bancos extranjeros o tienen toda la misma legislación. No. Los bancos extranjeros, en realidad hay una diferenciación entre el concepto de sucursal y filial. Los bancos extranjeros que operan en el país, la mayoría de ellos han constituido lo que se llama filiales, o sea, una sociedad hija, valga la analogía, de otra constituida en el extranjero. Pero es una sociedad constituida en el país. Entonces, eso es un tema que se estudia en sociedades, probablemente ya lo hayan visto con... Sí, ya lo vimos con la Cassini. Sí, Cassini. ese tema. Hay todo un problema para determinar si las sociedades tienen o no tienen nacionalidad. ¿A qué se le llama nacionalidad de una sociedad? En principio, la nacionalidad es un concepto asociado a los derechos políticos de una persona, si puede votar o no puede votar. Los nacionales son los que pueden ejercer esos derechos. ¿Qué sentido tiene aplicar ese criterio a las sociedades? Bueno, algún sentido tiene. Se habla, por ejemplo, en épocas de guerra, las sociedades cuyos dueños, cuyos accionistas son personas domiciliadas en el extranjero, pueden servir a veces como criterio para tomar represalias contra ellas, o cuando el Estado quiere, o el gobierno quiere establecer políticas diferenciadoras a la hora de determinar, por ejemplo, a qué proveedor le va a comprar el gobierno. Entonces puede establecer algún tipo de criterio respecto de sociedades y ahí vienen los problemas, para cómo consideramos que una sociedad es extranjera, porque el domicilio de su constitución es en el extranjero, porque los capitales controlantes corresponden a sociedades o personas del extranjero. En fin, hay todo un problema. Pero desde el punto de vista de los bancos que operan en el país,
casi, por lo menos los más importantes, son sociedades argentinas, cuyos accionistas son bancos del extranjero. Tomemos los ejemplos más importantes, el BBV, lo que es el Banco Bilbao Vizcaya, que antes era el banco francés, es un banco local cuyos accionistas es el BBV de Bilbao, en España. El Santander también, que antes era Banco Río, son sociedades argentinas constituidas en la República Argentina, cuyo accionista controlante es un banco del extranjero. Entonces, por un lado es complejo determinar cuándo un banco es extranjero, en qué sentido se quiere decir que lo es. Desde otro punto de vista, la legislación no establece ninguna discriminación respecto de la operatividad de los bancos. Leímos la ley 20.526, el único criterio de distinción que prevé la ley 20.526 es no para el caso de actuación a través de una filial, o sea, una sociedad constituida en el país, sino para lo que sería una sucursal. O sea, la filial es un patrimonio independiente. El banco controlante, cuando constituye una sociedad en el país, hace un aporte de capital y a partir de ahí tenemos un sujeto separado. En algunos casos, los bancos extranjeros constituyen lo que se llama una sucursal. No es un patrimonio independiente, es el mismo patrimonio que opera en el país y realiza operaciones acá. Para esos casos hay un criterio que es el que establece la ley 20.526 a la hora de autorizar el funcionamiento de bancos extranjeros en el país, establece el criterio de la reciprocidad, que eventualmente si la República Argentina quiere si algún banco argentino quiere constituir una sucursal en el extranjero, ese país también le permita la posibilidad de funcionar en el extranjero. No la tenía, bueno. Pero operativamente no hay distinciones. Bien. Vamos entonces ahora a continuar con la problemática de los contratos en particular. Bueno, hoy mi computadora está más lenta que nunca. Ahí está. No está en un buen día mi computadora. No sé qué le pasa. Vamos a armarnos de paciencia. A ver. Voy a ir cerrando algunas pantallas porque probablemente tengo demasiadas pantallas abiertas. Bueno, ahí parece que sí estamos. Bueno, yo no me acuerdo si habíamos visto esta diapositiva, que es un cuadro que señala los tipos de contratos que
se instrumentan para la circulación del crédito tanto en el mercado financiero como en el mercado de capitales. Respecto del mercado de capitales, vimos más o menos el esquema de las operaciones del mercado primario. Ahora vamos a focalizarnos fundamentalmente en los contratos que permiten la circulación del crédito en las operaciones del mercado financiero. Y podemos hablar de operaciones puras y combinadas, en el sentido de que si bien la práctica de los contratos que hoy se ve reflejada en la regulación del Código Civil y Comercial, habla de una variedad de contratos, entre ellos hay muchas similitudes y podemos establecer algunas pocas variantes. Entonces podemos hablar de operaciones puras respecto de aquellas que carecen de elementos distintivos para asignarle un nombre propio. Desde ese punto de vista, las operaciones básicas están dadas por los depósitos, por un lado, y los préstamos por el otro, a punto tal que el único elemento para distinguir un depósito a plazo fijo de un préstamo de dinero es el sujeto. Hablamos de depósito cuando el receptor del crédito es un banco, y hablamos de préstamo cuando el dador de crédito es un banco. Probablemente el origen de la utilización de nombres distintos para estos contratos arranque en esta historia de los intereses que habíamos visto ya la clase pasada, y el prejuicio que se generó respecto de la legitimidad de los intereses. Con posterioridad al Renacimiento, cuando se empieza a producir un cambio importante en el pensamiento europeo, siglo XV en adelante, empieza a flexibilizarse esta doctrina respecto de la prohibición de los intereses, y empieza a afirmarse aquel pensamiento que habíamos visto de los escolásticos, Santo Tomás de Aquino como su principal exponente, que trata de compatibilizar la doctrina restrictiva o negadora de la legitimidad de los intereses, que venía desde la época del pensamiento clásico antiguo y de los primeros padres de la Iglesia en el cristianismo, con la realidad comercial de su tiempo, en que el renacimiento de la vida comercial en los burgos requería la utilización del crédito, y el crédito requería la utilización de intereses, la posibilidad de pactarlos. Entonces, uno de los factores de flexibilización, no que esto, dijimos que paso en limpio la idea que se me enredó. Decíamos que la doctrina elaborada por Santo Tomás de Aquino empieza a establecer circunstancias que justifican el cobro de intereses, a punto tal que aparece una nueva palabra para designar la
la rentabilidad de los capitales, que es la palabra interés. A partir de ahí empiezan a aparecer distintas circunstancias en las que se justifica el cobro de intereses. Y una de ellas es el reconocimiento de una fuente de ingresos a las personas más débiles de una comunidad, como era el caso de las viudas y los huérfanos. Entonces va a aparecer la idea de llamar a los contratos en los que se les paga una renta a estas personas minusválidas, va a aparecer la idea de relacionarlo con un viejo contrato que habían utilizado los romanos, que era el depósito, que está discutido si el depósito irregular, el contrato de depósito irregular es aquel en que se restituye la misma cosa que fue objeto de entrega. Y el irregular es aquel en que la obligación del receptor de la cosa depositada se cumple entregando otra de la misma, igual cantidad de la misma especie. Dado que el dinero es una cosa fungible, no tienes, a menos que se entregue dentro de una caja cerrada, decían los viejos textos, se considera que la entrega de dinero en depósito siempre es un depósito irregular porque le autoriza al depositario a su utilización. No está obligado a devolver las mismas piezas de dinero, sino que cumple la obligación restituyendo igual cantidad de la misma especie de moneda. Ahora, la evolución del concepto de dinero hacia la espiritualización y abstracción que hemos visto que se ha dado, donde ya las operaciones no pasan por entregas y restituciones de objetos físicos, sino que en el circuito financiero las operaciones por lo pronto son asientos contables. Y además avanzamos hacia formas y operaciones que nos permiten empezar a hablar de dinero electrónico. Entonces, todas estas consideraciones originarias, y ahora lo vamos a ver en la definición que da el Código Civil y Comercial del contrato de depósito, vemos que hay una desactualización muy significativa respecto de la realidad actual. Entonces, lo que trato de señalar acá, en orden a las definiciones de los contratos bancarios, es que nos vamos a encontrar con superposiciones de figuras que cumplen una función económica similar y en algunos casos las definiciones que señalan prácticas supuestamente diferentes están basadas en características que no alcanzan a poner de manifiesto una funcionalidad económica distinta, sino que obedecen a razones históricas. La otra figura que aparece acá dentro de las operaciones puras es la apertura de crédito, que se incorpora, no estaba regulada en los códigos ni civil ni comercial, y que a partir de la nueva definición de mutuo como contrato consensual ha quedado bastante
confundida con el mutuo. Vamos a entrar en las aclaraciones de esos matices cuando veamos las definiciones que trae el nuevo Código Civil y Comercial. Y llamamos operaciones combinadas, los que están en la segunda parte de esta columna, al descuento, el factoring, el leasing, porque son todas figuras que cumplen la misma función económica de intercambiar una prestación presente por una prestación futura, la cual incluye una renta, pero que reciben nombres distintos por razones tradicionales. Pero en todos los casos podemos establecer una correlación entre el descuento, que es una forma de mutuo, con más una cesión de un derecho, el factoring, que es algo muy parecido al descuento, salvo que se realiza en forma comprensiva de una pluralidad de operaciones, y el leasing, que es una compra-venta, la podemos correlacionar con una compra-venta en la que se establece respecto de la cosa vendida, se le otorga al vendedor que la ha vendido a crédito una facultad de perseguir la cosa en poder de terceros, lo que se puede llamar una cláusula rei persecutoria. Bien. Vamos a ver los contratos bancarios, que ahora están incorporados al Código Civil y Comercial. Hay un profesor español, Joaquín Garrigues, que fue uno de los precursores en lengua castellana del análisis de los contratos bancarios, y define a la actividad bancaria como una sucesión de operaciones uniformes e interdependientes. Y en su análisis distingue el aspecto jurídico del aspecto técnico-económico. En efecto, apunta con agudeza Garrigues a la importancia de separar la forma en que los bancos registran contablemente sus operaciones, para lo cual toman en cuenta, en fin, usos y costumbres, fundamentalmente, del contenido legal, qué es lo que en el contrato, cuáles son las cláusulas que se aplican al contrato en particular, y en virtud de estas circunstancias, cómo distinguir uno de otro. Entonces, por un lado, él señala la noción de operación relacionada con la forma en que aparezca registrada la misma en la contabilidad del banco, y la noción de contrato, en virtud de lo cual concluye definiendo el contrato bancario como el esquema jurídico de la operación bancaria, o también como un acuerdo para constituir, regular o extinguir una relación que tenga por objeto una operación bancaria. Y por último, la noción, cómo se diferencia, dice Garrigues, un contrato bancario de uno en que las partes puedan establecer el mismo tipo de prestaciones, pero ¿por qué no habría de ser contrato? ¿Por qué habría de ser bancario o no bancario? Bueno, en función de que una de las partes sea titular de una empresa bancaria. O sea que
la definición de bancario de un contrato está más bien en relación con un aspecto subjetivo. El hecho de que uno de los sujetos sea una entidad autorizada para funcionar como tal. Bueno, el artículo 1378 del Código Civil y Comercial, siguiendo esta línea, hace una caracterización subjetiva del contrato bancario. Porque dice así: las disposiciones relativas a los contratos bancarios previstas en este capítulo se aplican a los celebrados con las entidades comprendidas en la normativa sobre entidades financieras. Hoy por hoy, la normativa que regula el funcionamiento de las entidades financieras es la Ley 21.526, con las sucesivas modificaciones de la que ha sido objeto. Entonces, decíamos, las disposiciones relativas a los contratos bancarios se aplican a los celebrados con las entidades comprendidas en la normativa sobre entidades financieras y con las personas y entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en esa legislación, cuando el Banco Central de la República Argentina disponga que dicha normativa les es aplicable. El Código Civil y Comercial contiene una serie de disposiciones generales comunes a todos los contratos bancarios que están basadas en una especificación o contextualización, podríamos decir, de las disposiciones que se legislan para las situaciones en que nos encontramos frente a contratantes que asumen el rol de consumidores, podríamos decir, o las que contemplan esas disposiciones generales sobre los contratos bancarios son aplicaciones de las normas generales que contemplan la situación de contratos donde una de las partes es el predisponente y el otro es el adherente a esas predisposiciones. O sea, esos dos criterios, el criterio del consumidor y el criterio de la predisposición o preregulación de los contenidos normativos del contrato por una de las partes, son las que los dos criterios que moldean estas disposiciones generales que contiene la nueva regulación. El primero de los contratos que regula el Código Civil y Comercial es el contrato de depósito. Y dice el artículo 1390. Hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante, o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. Esta disposición, esta definición, contiene dos expresiones que me interesa resaltar, que es la expresión propiedad con relación al dinero. La expresión propiedad en su origen nos remite a la noción de una cosa física. Si bien hoy día se habla de propiedad respecto de derechos, como por ejemplo cuando hemos hablado de la propiedad intelectual, acá hablar de propiedad de dinero, del dinero, siendo que el dinero en algunos casos es una cosa física susceptible de apropiación en el sentido originario de la palabra propiedad,
Hoy nos encontramos en que esto ha dejado de ser así y que la caracterización de la relación jurídica como de transferencia de propiedad parece algo un poco anacrónico, porque ya vimos que el dinero es algo que en la mayoría de los casos es intangible. Entonces, existen otras categorías que harían más adecuada probablemente la caracterización del contrato si se tomara como punto de referencia más bien la relación creditoria que implica el contrato de depósito. Hay más bien, o sea, hay un intento por relacionar este contrato con aquella figura de la antigüedad en la que se discutía si el dinero se entregaba dentro de una caja y que por lo tanto le impedía al depositario disponer de él, o aquellos casos en que el dinero se entregaba sin la posibilidad de su individualización, y entonces él, tratándose de cosas fungibles, el depositario tenía la facultad de disponer de él. Bien. El otro aspecto que es importante destacar de este artículo es que el depositario tiene la obligación de restituir el dinero recibido en la moneda de la misma especie. Como ven, acá el texto legal se aparta del criterio utilizado en el Código Civil y Comercial respecto de las obligaciones en general. Vamos a la visualización del texto legal de las obligaciones de dar sumas de dinero. El artículo 765 dice: la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Este artículo ha sido objeto de muchas lecturas, ha quedado redactado de una manera confusa, puesto que el texto legal no se corresponde con no se corresponde con la redacción originaria de la comisión que redactó el código en su conjunto. Entonces han quedado ciertas incongruencias, como por ejemplo la categoría de dar obligaciones de cosas, en fin, hay una serie de dificultades. Lo cierto es que por decisión o por fruto de la casualidad, este artículo mantiene el criterio original de que para las obligaciones en general, ahora es objeto de discusión cuál es el régimen general para las obligaciones en general, pero lo cierto es que en el contrato de depósito, si el depositante entregó una determinada moneda que no fuera la de curso legal en el país, el banco está obligado a restituir la misma moneda de la misma especie. O sea, si se constituyó un depósito en dólares estadounidenses, por ejemplo,
el banco debe restituir dólares estadounidenses. Bueno, acá tenemos explicitado esto que mencionábamos hace un momento acerca de la tradición que está detrás de esta denominación del contrato como depósito irregular. El depósito irregular, decíamos, y acá lo resalto en esta diapositiva para que les quede claro el concepto, no es posible distinguir del mutuo sino por la naturaleza o el carácter de uno de los sujetos del contrato. Hablamos de depósito irregular cuando estamos frente a un banco o una entidad financiera. Si por hipótesis le entregamos dinero, cualquiera sea la causa, al vecino de al lado, jamás diríamos que le hemos depositado dinero al vecino. Aun cuando no fuera esa entrega, aun cuando esa entrega no tuviera por objeto facilitarle al vecino la utilización del mismo, aun cuando fuera por razones de seguridad. Supongamos que no queremos dejar dinero en la casa y vamos a estar ausentes por algún tiempo, no diríamos que hemos realizado un contrato de depósito. No tiene en la mentalidad moderna la función de seguridad que tradicionalmente se le asignó al depósito regular con relación al depósito de dinero ha quedado totalmente desdibujada. El origen del depósito sí lo podemos rastrear en la antigüedad, en Grecia. Hay antecedentes muy confusos de... Pensemos que en Grecia del derecho griego no han quedado textos legales, no hay fuentes que nos permitan reconstruir el derecho en Grecia, más que en líneas generales sobre el sistema, cómo funcionaba el sistema legal, pero no en cuanto a los contenidos concretos de las regulaciones. Hay un texto de un autor que hoy diríamos que era un abogado. En realidad él escribía, reflejaba casos que había atendido en su práctica profesional de actuación ante los tribunales. Los procedimientos eran orales, no quedaban textos escritos, salvo que este abogado, a los fines de enseñar la técnica de persuasión ante los tribunales, lo que después, lo que ellos llamaban la retórica, bueno, en un caso conocido como Sobre una cuestión bancaria, relata la historia de una transacción en la que un comerciante que viene del extranjero y que estaba sometido, o más bien que temía por su seguridad en su ciudad de origen, llega a Atenas y le entrega el dinero a una persona que se ocupaba de recibir
dinero, y que luego le reclama el dinero y el banquero, digamos, no se lo restituye. Y no están claras las circunstancias en el relato de este caso, pero se lo suele señalar como un primer antecedente que ha quedado escrito, pero insisto, lo que ha quedado escrito es el relato que hace el abogado que intervino en ese juicio, pero no tenemos constancia de cómo y por qué el tribunal resolvió condenar al receptor de esa suma de dinero a su devolución. Tampoco tenemos claro la existencia de un vocabulario técnico. Hasta los romanos no encontramos una elaboración de los conceptos con su funcionalidad técnico-jurídica que empieza a producirse en el derecho romano. La utilización de estos términos entre los griegos no nos permite avanzar con demasiada confianza en orden a suponer que realmente lo que la calificación, el nombre que le pusieron que se le pone a esta relación jurídica sea equivalente a la palabra moderna que hoy en los idiomas europeos modernos llaman depósito o sus equivalentes. Por lo tanto, es difícil sostener que eso era una relación jurídica distinta de un préstamo. Los romanistas del siglo XX, sobre la posibilidad de entender que en el periodo clásico hubiera existido este contrato, son escépticos. Consideran que los textos que se conservan son interpolados. Las interpolaciones son los comentarios que hacían los primeros comentadores cuando se rescata el texto del Corpus Juris en la Universidad de Bolonia, ya por el siglo XI, XII. La Universidad de Bolonia es la sede donde se desarrolla la primera escuela de los glosadores que hacían glosas. Entonces, los romanistas del siglo XX, que hacen estudios filológicos, más o menos se puede determinar la época en que se escribió un texto por su estructura sintáctica, por el tipo de palabras que se utilizan. Entonces, más o menos se puede determinar si corresponde a una época o no. Bueno, en el siglo XX los romanistas consideraban que las referencias que contenían los textos de los juristas romanos respecto del depósito irregular no corresponden a la época en que se supone que habrían sido escritos. Esa es la opinión que estuvo vigente durante el siglo XX. Actualmente hay algunos autores que se orientan a considerar que el depósito irregular pudo haber sido la calificación de ciertas relaciones jurídicas como depósito irregular pudo haber sido aceptada en Roma. Lo cierto es que la figura de la utilización del término depósito para designar la entrega de dinero se empieza a difundir en el derecho canónico medieval para establecer esa distinción que señalábamos hace un momento y que se empieza a difundir a partir del pensamiento y de la obra escrita por Santo Tomás de Aquino respecto al problema de los intereses, y fue la
el hecho de ponerle un nombre distinto a una relación jurídica en la que se decía que no había posibilidad lícita de establecer intereses, a la hora de tener que aceptar que en algunos casos podrían pactarse intereses, venía bien ponerle otro nombre al contrato. Entonces, la difusión de la expresión depósito se torna más firme en el derecho canónico medieval. Profe, ¿Sí? un compañero le hizo una pregunta por el chat. A ver. Según se desprende del artículo, no, empieza antes ya. A ver. Las operaciones de compraventa en dólares no serían tales, ya que para hacer las mismas solo se puede hacer con dinero y el dólar u otra moneda extranjera, al ser considerado cosa, ¿cómo quedaría? Bueno, la definición de compra-venta, esto es una cuestión un poco metafísica, si se quiere, porque la definición de compra-venta alude al intercambio de una cosa por un préstamo. Perdón, por un intercambio de cosa por dinero. La transacción en la que se intercambia una cosa por un derecho, técnicamente se denomina cesión de créditos o cesión de derechos. Pero cuando la cesión de derechos se lleva a cabo por un precio como contraprestación, se le aplican las normas de la compraventa. Ahora, la operación de cambio, en realidad, las operaciones de intercambio de moneda local por moneda extranjera se conoce como contrato de cambio. Es una operatoria que está regulada por el Banco Central, por una ley, y que le atribuye al Banco Central la calidad de autoridad de aplicación en el mercado cambiario. Las operaciones de cambio las pueden llevar a cabo o bien las casas de cambio o bien los bancos habilitados para operar en moneda extranjera. Pero en el intercambio de dinero por dinero, en ese caso, cuando uno va a una casa de cambio, la ventanilla, lo que entrega son billetes, o sea, hay cosas físicas. Por lo tanto, es propio de hablar de compraventa de dinero. Y acá hace otra aclaración. La pregunta dice, me refiero a que la compra de un auto con pago en dólares. ¿No sería esto una compraventa? Sí, es una compraventa. En nuestra ley se puede pagar el equivalente y se soluciona fácilmente. Bueno, el alcance del artículo 765 es dudoso en cuanto a si se debe interpretar que esto es una disposición que puede ser dejada sin efecto por las partes, o sea que este artículo operaría en caso de que las partes no hubieran establecido nada en su contrato respecto de cómo se debe restituir la suma de moneda extranjera a la que se comprometieran las partes. De hecho, los contratos
que se celebran en nuestro país incluyen cláusulas sustitutivas. Es decir, hoy en la Argentina, cuando alguien presta dólares o cuando alguien vende una mercadería o vende servicios en dólares, establece una cláusula según la cual, si el deudor no pudiera cumplir entregando los billetes pactados, será facultad del acreedor exigir el cumplimiento de una prestación sustitutiva, como pueden ser títulos públicos o títulos u obligaciones de particulares nominadas en dólares, con lo cual el sentido práctico de la disposición del artículo 765 es bastante dudosa. En la práctica, en definitiva, nadie hace un contrato sin establecer un mecanismo sustitutivo. No entiendo. No entiendo bien el sentido de la pregunta. Tampoco Perdón, doctor. En nuestra ley, la moneda que no es de curso legal se transforma en dar cantidades de cosas. El valor del dólar está cotizado, o sea, hay un valor que ya está establecido, y de última, si no te quieren cobrar, consignas el dinero judicialmente y listo, o sea, no hay mayor problema. No hay mayor problema, insisto, porque hoy por hoy nadie corre el riesgo de entregar dólares y no decir que si el deudor no pudiera adquirirlos, porque de hecho hay restricciones para adquirir dólares. Hoy, si uno quiere ir a una casa de cambio o a un banco a comprar dólares, en primer lugar, tiene que ser una persona física, que cumpla unas ciertas condiciones y se le asigna un cupo de $200 por mes. También existe un impuesto por sobre la cotización oficial del dólar. La otra razón por la cual se puede adquirir dólares es por parte de empresas que hayan realizado importaciones y tengan que pagar al exterior sumas de dinero en dólares. Entonces, se les autoriza bajo toda una serie de mecanismos de control, se le autoriza la venta de dólares. Es un mercado regulado. Entonces, si se realiza una compraventa de un inmueble, que es un ámbito donde se utiliza en la práctica este tipo de contraprestación, el vendedor no se arriesga a escriturar y esperar a que, si no le paga el deudor, tenga que ir a tribunales a reclamar dólares. En el contrato lo que se pacta es que si no le puede entregar dólares, porque no los puede comprar, porque el Estado no le permite comprarlos, porque por otro lado, las transacciones entre particulares están prohibidas, más allá de que en la práctica se realizan todos los días y no hay forma de evitar, no hay forma efectiva de evitar ese tipo de transacciones. En la práctica, si alguien quiere comprar dólares, hay intermediarios, llamémosle clandestinos, para este tipo de operaciones. Pero el vendedor lo que suele pactar es, bueno, si no me pudiera entregar dólares, me va a entregar títulos públicos.
Por otro lado, Buenos días, profesor. buenos días. ¿Cómo está? Yo soy quien estaba escribiendo, discúlpeme, pero no tengo audio en la computadora, entonces le voy a hacer la pregunta desde el teléfono. A ver Mi si ahora punto es el siguiente. El artículo 1123 del Código Civil y Comercial dice que hay compraventa cuando una parte entrega una cosa y la otra se compromete a entregar su equivalente en dinero o entregar dinero. Sí. ¿Sí? Acá hay una definición de dinero y según el Banco Central de la República Argentina y el Código Civil y Comercial, digamos, el Código Civil y Comercial delega la Constitución delega en los legisladores la facultad de definir qué es dinero, y ellos se lo transfieren al Banco Central de la República Argentina, que define que dinero fiduciario es el dinero de curso legal, que es el peso argentino. Sí. ¿Hasta ahí estoy? Sí, sí, correcto. Bien, perfecto. Entonces, es una cuestión más allá de la coyuntura, ¿sí? Nosotros nos manejamos coyunturalmente a través de la historia, entonces el dólar va y viene, y para mí no tiene que ver con el dólar, tiene que ver con la moneda extranjera en general. El 765 dice que la persona se libera entregando el equivalente en dinero, ¿sí? Y cuando entrega moneda extranjera, entrega cosas. Entonces, para mí no encuadra cosas con el concepto del 1123, porque no sería cosas por cosas, no sería compraventa, sería otro tipo de operación, pero no compraventa. Sí, a eso apunta mi pregunta. ¿Puedo responder, profesor? No sería entregar cosas por cosas, porque lo que usted estaría entregando, en caso de no poder entregar dólares, si lo pactan en dólares, es el equivalente, o sea que estamos hablando de valores. ¿Entiende? No es cosa por cosa. Usted, si no puede entregar los dólares, entrega la cantidad que representan esos dólares. En este caso, no habría ningún problema, porque esos dólares, que son cosas, o se transformarían en obligación de dar cosas, como usted entrega el equivalente, se transformaría en dinero, ¿me entiende? Por eso hay un valor establecido para el dólar en el mercado. Pero sí, el tema es que ese es un tema cambiario y no define el 1123. El 1123 no dice entregar cualquier cosa por cosa. Permítame. Que no sería cualquier cosa, sería cambio. dinero, porque usted entregaría el equivalente. No es dinero. Dinero son pesos. En la República Argentina dinero son pesos. No son dólares. A ver si me dejan hablar, porque si no voy a tener que silenciar los micrófonos. Esto se transforma en un problema de definiciones. Si el dinero, si la moneda extranjera asumimos que no es dinero y que es una cosa, no nos trae demasiados problemas, porque ese contrato sería una permuta, lo cual no nos trae ningún problema. El problema, o sea, si se trata del intercambio presente de dólares por cosas, no hay ningún problema. El problema de la moneda extranjera se torna problemático en las relaciones de crédito, cuando yo entrego una prestación presente y los dólares me los tienen que entregar en un momento en el tiempo posterior. Ahí se transforma en complicado. Pero ya, si las operaciones en dólares se realizan en el ámbito del sistema financiero, son exigibles en su moneda original. Porque los bancos están fuera de ese régimen del artículo 765, tanto para los depósitos como para los préstamos. Los particulares, si un particular entiendo un sujeto que no es banco, le entrega dólares a otro en una relación de crédito, nunca queda, no se entrega al cumplimiento del artículo 765, pacta una obligación alternativa. Si no me puede devolver dólares, yo acepto que el Estado puede fijar qué cosa es dinero y que me pueda cancelar por equivalente, pero yo elijo que si no me
puede entregar dólares, me entregue otra cosa, con lo cual se transforma en una cuestión, este problema, me parece que el problema del encuadramiento de las obligaciones de dar moneda extranjera, en la práctica se soluciona de esta manera. La limitación que buscó el legislador modificando el artículo 765 respecto de su redacción original, en la práctica no es operativa, porque tiene otras maneras de puentearse, como se dice en el lenguaje de la calle. No sé si le queda más claro el... Sí, profesor. Lo que entiendo entonces es que, digamos, es una permuta, no es una compraventa. Llámelo permuta, si quiere. No hay problema. Bueno. Muy amable, muchas gracias. No, por favor. Estamos ya en hora. No sé si hay algún otro comentario que quieran hacer. Estamos ya para concluir. Si hay otra pregunta, los escucho. Y si no, nos despedimos hasta el lunes próximo. Bueno, hasta el lunes entonces, que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe, adiós. Hasta luego.